A mediados de los años 70, a un par de amigos se les ocurrió que los personajes individuales de los juegos de estrategia militar podrían tener sus propias aventuras. Separarse de sus tropas, entrar en ruinas abandonadas y encontrar tesoros. Inspirados por personajes de la cultura popular como Conan el Bárbaro e historias épicas como El Señor de los Anillos, se creó una nueva forma de jugar, la cual sería el inicio de los juegos de rol. Estos son Gary Gygax y Dave Aimson, dos entusiastas de los juegos de estrategia militar que empezaron a explorar con sus reglas, con el uso de tiradas aleatorias diferentes al habitual dado de 6 caras que predominaba en esa época. Con la interpretación de los personajes que protagonizan sus partidas y, más importante aún, con el papel que cada jugador toma en el juego, donde en lugar de comandar ejércitos de tropas genéricas sin nombre, cada jugador interpreta a un personaje dentro de una historia con muchas más posibilidades de lo que ningún otro juego o sistema de su tiempo les hubiera otorgado. Tanto Gary como Dave ya eran parte de la comunidad que denominaremos como vieja escuela, con proyectos como la GameCon, uno de los primeros eventos dedicados a los juegos de mesa y al desarrollo de Chainmail, un juego de fantasía medieval en el que se vieron por primera vez algunas pinceladas de lo que más tarde sería Dungeons and Dragons. Con la publicación de Dungeons and Dragons por parte de Tactical Studios Rules en 1973, vino una forma de jugar los juegos de hoja, lápiz y dado, donde un director mejor conocido como el Amo del Calabozo o Dungeon Master cuenta una historia e interpreta el mundo en el que se transcurre, y los demás jugadores actúan como sus propios personajes en esta aventura. Con los años, y a pesar del éxito que tenía esta fórmula, la editorial Tactical Studios Rules y las reediciones como Advanced Dungeons and Dragons y The New Easy to Master Dungeons and Dragons fueron en declive hasta que Wizard of the Coast compró la editorial en 1997 y publicó en el año 2000 la tercera edición de Dungeons and Dragons junto al sistema D20, bajo una licencia de juego abierto, con el cual todos los fans del juego podrían lanzar sus propios manuales y aventuras al mercado sin temor de represalias legales. Tras esto y el fracaso de la cuarta edición de D&D en 2008, se formó una nueva ola de jugadores, que desafiaron lo establecido con sus propios sistemas y juegos completamente nuevos, siendo Pathfinder el que llevaría la batuta. Camaradas, sean bienvenidos. El día de hoy nos vamos a entrar al plano de Innistrad, específicamente al Festival de Neo Edén, donde vamos a entrar justamente en un montón de actividades muy recreativas o medicinales, como ustedes prefieran ver, para celebrar la paz entre los diferentes reinos, los cuales son Gogo, el reino del crafteo, Quinoa, el reino del comestible, y Rinoa, el reino de la magia. En sí, el festival va a contar con diferentes actividades para que sus respectivos personajes puedan gozar, si es que no va a suceder otra cosa, a lo largo de esta aventura. Si no me equivoco, nos acompaña el día de hoy Elegante, siendo interpretado por Chingro, Nomen, siendo interpretado por Agustín, Hinoishi, interpretado por Gianfranco, y Ámbar, interpretado por Cecilia. En esta aventura no deberían de encontrar peligros, pero el dado nunca sabrá lo que vamos a encontrar al otro lado de la puerta. Sin más preámbulo, comencemos. Díganme, aventureros, o esteros en este caso, ¿a cuál lugar prefieren ir primero? A mí me interesaría y me llamó la atención el invernadero, con las plantitas. Muy bien. Yo igual. Yo voy a comer. En el Mi invernadero. ¿Y ustedes van a ir juntos? Sí. Vamos a ver juntitos. ¿Y tú prefieres ir a comer? Y yo voy a ir a la arena. ¡Oh! ¿Qué decisiones más interesantes para todos? Sin duda. Ámbar, entonces, se dirige a la pastelería. Llega sin ningún tipo de inconveniente. Está bastante tranquila la feria actualmente. Notas que quien atiende el puesto es un sujeto muy grande, gordo, vestido con ropa elegante y que
es muy parecido a una morsa, no solamente por el bigote, sino porque tiene dos gigantescos cuernos que sobresalen de su boca. Te pregunta, ¿ya? ¿Y qué va a querer la señorita? ¿Qué tiene? Buena pregunta. Tenemos 5 variedades de pasteles, cada una más aberrante que la anterior. Tenemos goblin, fantasma, lava, dinosaurio y chocolate. Cada uno cuesta 1 moneda, pero por ser usted, 2. Ya, vende lava y un chocolate, ya no quiero comer nada. Inmediatamente vienen 2 tipos, por otro lado, cada uno cargando un pastel. Notas que el pastel de chocolate, que es café, viene sin ningún tipo de preparación. Sin embargo, el otro, que es de lava, lo trae con unos guantes de acero. Lo deja en el mesón. Inmediatamente ves que cuando se da vuelta, el pastel empieza a descender por la mesa, derritiendo la mesa en cuestión, de lo caliente que está. El tipo se da vuelta ante ti y dice, ya, el pastel de lava se va a demorar, tengo que hacerlo nuevo, que se está llegando al fondo de la tierra, pero acá está el de chocolate. ¿Qué prefieres hacer? No sé por qué me voy a comer un pedacito, lo vamos al bolsillo. Ya. Notas que el pastel tiene una propiedad muy extraña. Todos estos son hechos con loto negro, que es básicamente la planta tan famosa, y tu vida aumenta permanentemente en 1. Notas además, muy rápidamente, que tiene un efecto colateral. Empiezas a sentir algo en tu estómago. No es algo necesariamente malo, pero se siente muy extraño, como que nunca hayáis probado. Tira un de 100. No sé, pongan las manos o algo. Según yo, un 55. Sí, yo también creo que es 55. Deja buscar. Vamos todos de acuerdo. Tenéis wea. Notas que te empiezas a elevar por un segundo. No mucho, como 1 centímetro. Los demás te empiezan a observar y el tipo también. Y notas que de alguna u otra manera te hiciste más fuerte. Un juego de rol es un juego en el cual tú interactúas con otros personajes, quizás del mismo nivel de juego de tablero, juego de cartas, pero tiene un componente mágico y es que tú no compites con tus compañeros. Es un juego colaborativo. De hecho, el único ejemplo de juego colaborativo que yo conozco. Todos los demás juegos, desde el poto sucio, cartas, a la alta estrategia del ajedrez, son juegos donde tú compites con otro. Entonces la experiencia es bien diferente porque se trata más bien de una construcción grupal, es algo que armas en conjunto. Yo tuve la suerte en la universidad de hacer algunos cursos de teatro y algo que te enseñan en el teatro es a improvisar, ¿no? Cuando un actor dentro del personaje comienza a actuar como si fuera él sin tener un guión y el otro le empieza a responder dentro de esa improvisación. Esto se parece un poco a esto, un poco bastante. Y tiene que ver con esta idea como de construir algo en conjunto, de divertirse haciendo algo. Entonces la experiencia es bien diferente a cualquier otro juego, una vez que te logras sumergir en la dinámica del juego. A ver, la experiencia es realmente siempre un reto a la imaginación, tanto del narrador como del jugador. Y el tema de esto de estar teniendo esas aventuras que uno normalmente siempre ve en las películas, ¿ya? Que uno de repente dice, oh, me gustaría vivir, me gustaría ser, no sé, ese mago que apareció, ese guerrero, lo más cercano tal vez sea como la animación, ya, de que a uno le gustaría, no sé, ser ese protagonista. Bueno, aquí normalmente tú puedes serlo, obviamente no siempre resultan las cosas como tú quieres, ya, por eso es que todo esto tiene un tema de azar, de los dados y todo eso, y de los puntos de vida, finalmente que se te puede morir un personaje. Y que muchas veces un personaje tú lo llevas por mucho tiempo, jugando por mucho tiempo en campaña, y si se llega a morir, realmente muchas personas lo sienten como que se muere parte de uno, porque tú le das esa personificación, vas a ser parte de uno, vas a ser un comentario recurrente en ese grupo de amigos, o de repente en otros grupos de, podríamos decir, de amigos ñoños, que tú le empezás a contar anécdotas de lo que te pasó a ti en estos juegos, ¿ya? Y cada uno se va compartiendo anécdotas, entonces tú pasas a vivir un poco ese personaje. Te diriges rápidamente al coliseo sin que nada te detenga, y cuando llegas puedes ver que está repleto de gente sentada en los diferentes asientos, digamos. Está el centro de la arena, donde hay un gran tazón con una llama que nunca se apaga, y puedes notar que antes de subir a la arena en sí, a la plataforma de batalla, hay numerosos personajes dando vueltas, y
también puedes notar que hay un par de personas que están discutiendo sumamente fuerte. En realidad llama bastante la atención. ¿Qué decides hacer? Quiero ver qué está diciendo la gente que está discutiendo. Ya, te acercas y bueno, lo puedes escuchar pelear, pero una vez que te acercas te das cuenta que no están hablando común. Da la casualidad que están hablando en enano. ¿Tu personaje tiene la capacidad para comprender este idioma o quizá alguna habilidad para comprender otro idioma? Sí. Hablo enano también. Te acercas y puedes ver que uno le reprime al otro, que entiendes que es su escudero, y le dice que se le quedaron todas las cosas en el carro, el cual ya partió. Notan inmediatamente como estás al lado y tu apariencia llama mucha atención que te ven a ti. Uno de ellos decide preguntarte si eres nuevo por acá, ¿no? Sí. Hay un ¿Se premio. nota mucho? Un poco. Métete a la arena, gana el premio, te quedas con el premio, pero antes quiero saber, ¿cuentas con armamento? Sí, que tengo mi mazo. Entonces acerca directamente al mostrador que está ahí y pide entrar. Vas entrando y súbitamente sientes que los mismos tipos que te convencieron de entrar te intentan tomar tu mismo mazo. Tira un dado con atletismo para que no te lo quiten. ¿Un de 20? Sí. Mentira. Un gran 5. Tienes más 4. Claro. Forcejeas, básicamente, para que no se lleven tu única arma después de haberte inscrito. Pero llega el otro tipo que estaba con él, toman el mazo entre los dos y se van rápidamente con él. Por ahora, pierdes tu única arma. Cuando van pasando los años, tú no te acuerdas exactamente los detalles de la partida, pero lo que sí te acuerdas de cómo la pasaste. Siempre te acuerdas de eso. A mí me tocó participar de invitado en partidas con Master que yo no conocía, por ejemplo, en algún encuentro. Hace literalmente 25 años atrás y todavía me acuerdo. Y me acuerdo de la experiencia, de lo bien que lo pasamos, lo divertido que fue, de la buena música que él escogió, de cómo sus PNJ tenían siempre una respuesta como divertida o aceptada, de las situaciones locas que vivimos. Y te acuerdas. Pasa que al finalmente de alguna aventura llega la recompensa, o tú obtienes alguna recompensa, encuentras algo, y todos me acuerdo que todos siempre pedían cosas, una espada más poderosa, y yo por molestar yo siempre pedía cosas relativamente chistosas. Yo por ejemplo pedí una nuez que pudiese hablar y tuviese ojitos, y que siempre cada vez que yo la arrojara volviera a mi mano. Finalmente todos decían qué estupidez más grande, ya, y todo, obviamente con todos resultados, pero después resultó que más adelante en los juegos era sumamente importante, porque cada vez que llegábamos a un recoveco o no sabíamos que había más allá, yo pescaba la nuez, la tiraba. La nuez salía volando, gritando, porque la arrojaba, volvía, pero lográbamos saber qué problema había al otro lado. Y se hizo muy famosa ella. Blitz. Era un chico duro, había sido ex comando militar, ¿no? Sabía de armas, sabía de técnicas de pelea cuerpo a cuerpo, sabía de demolición, de cómo poner, no sé, explosivo. Él era el artillero del grupo, era el que se manejaba con las armas. Entonces, por lo mismo, era muy difícil que lo hirieran o mataran. Y mientras otros personajes de ese grupo fueron muriendo y los jugadores tuvieron que ir asumiendo nuevos personajes, él se mantenía incólume. Y una vez, dentro del juego, estábamos emboscando a un par de vampiros, y él, saltándose el plan, parte corriendo hacia abajo para atacarlo. Estábamos nosotros desde la parte de arriba de una colina y parte corriendo para atacarlo. Lo que nos obliga a nosotros a partir corriendo abajo, como el Leroy Jenkins, esa famosa anécdota en WoW, creo que fue eso. El mismo, y todos corriendo detrás de él. Y en una situación de un combate que era algo pequeño, entre una campaña que llevamos jugando ya 6 o 7 años, fácil, con los mismos personajes. Se tropieza, saca el famoso 1, que es un crítico en un dado, y nosotros teníamos un sistema de regla que había que tener un dado 4, y el resultado de esa tirada es que se dispara a sí mismo. Vuelve a tirar, vuelve a sacar un crítico negativo, se pega en la cabeza. Vuelve a tirar, vuelve a sacar un crítico negativo multiplicado por 4 el daño, y se mató literalmente el mismo. Nuestro personaje más brutal, el asesino sanguinario más brutal, murió porque se tropezó y se dio un escopetazo a sí mismo en la cabeza. Y por años nos hemos reído nosotros y hacer un blitz
en nuestro grupo es esa situación en la cual te matas a ti mismo. Y es la única forma en que te pones matas, lo ocupamos. Para el póker lo ocupamos como metáfora de fútbol. Cuando Caña perdió el campeonato, hizo un blitz. Nos tocó que un personaje que jugó en una campaña de Cyberpunk, un personaje no jugador, un PNJ, que nosotros lo queríamos mucho, que era un tecnomédico que nos ayudaba siempre, él tiene que sacrificar su vida en un orbital porque el orbital se va a caer y ayuda a uno de nuestros compañeros en salir en una cápsula y él se queda arriba. Y el narrador lo narra tan bien como se estaba despidiendo de nosotros, que nosotros todos teníamos un nudo en la garganta. Nadie quería que ese personaje muriera, porque era muy especial, porque tú empezáis a empatizar con él. Yo me acuerdo que al día siguiente, y los días siguientes todas las conversaciones eran en torno a eso, y ver que el máster, porque quería también mucho ese, porque el máster no tiene un personaje como tal, sino que es todos los personajes en el juego. Él estuvo achacado como una semana, porque se murió ese personaje y estábamos todos sumamente tristes. Normalmente, sobre todo en tus inicios, tú te limitas a que el máster, el director del juego, ponga situaciones y tú intentas simplemente responder en forma egoísta, individualista a eso, ¿no? Como estos personajes. Pero a medida que va pasando el tiempo, los personajes van agarrando vida propia y la interacción entre ellos también. Y notas que muy rápidamente algunas partes de tu cuerpo, como tus brazos, se empiezan a literalmente incendiar. Ok, estamos bien. Por si no notaste, fue un fruto poco picante. ¿Qué intentan hacer? Si los dejáis pasar, va a empezar a hacerte daño. Yo tengo una consulta. ¿Puedo apagar esa picazón robándome algún líquido que usan para regar las plantitas? Ya, o sea, hay un par de... Tomar un bidón y lanzárselo a este weón para que no... Sí, sí. Para ver si se apaga. ¿Lo quieres hacer con sigilo? Sí, Porque con empieza a sigilo. llamar un poco la atención. Sí, con sigilo, por favor. Ya, al igual que elegante, realiza tu tirada, digamos. Papá, necesito un auto nuevo. No sabía. 5. Cinco. Y tu indicador es un... No me voy a morir. ¿Dónde? Al final, es un más ¿Puede 3. ser? Hay más 3. Es posible. No me voy a morir. Ya mira, en El general... 7 de los 8. Eso mismo. Chucha. Un buen narrador ya es sumamente importante, yo creo que dentro de los juegos de rol. Una persona que se dé cuenta de cuáles son los intereses del grupo, ¿ya? Normalmente cuando tú tienes grupos ya de mucho tiempo, tú sabes qué le gusta a cada uno, por ende tú puedes incorporar esas cosas dentro de tu juego. Se está puteando, ya sea en tu idioma o en otro. Hay gente intentando llamar a los guardias, llegan unos guardias corriendo, está la pura zorra. Pero ya no se está quemando. A mí me tocó, por ejemplo, una vez un personaje que por tirada de dado me resultó ser millonario, ¿no? En la tirada de recursos saqué 92. Entonces, él era un dandy y obviamente vivía como millonario, ¿no? Y uno de mis amigos tenía otro que sacó un 03. O sea, era literalmente un mendigo en la calle. Fue un desafío para el máster ponernos juntos en la misma partida, lo logró. Pero pasaba que él siempre, todo el tiempo, por ejemplo, nos juntábamos en la casa de mi personaje, él siempre estaba tratando de robarse la comida, así ya, las cosas escondidas. Y para mí era un desastre. A mi personaje le molestaba mucho, eso porque él era un caballero. Entonces se servía algo para tomar y ponía el vaso encima de la mesa. Y yo iba y le ponía el posavasos. Mi personaje le ponía el posavasos. Entonces desarrollamos toda una interacción donde él me quería mucho a mí y yo a él lo despreciaba. Nuestro personaje, ¿no? Y eso surgió con el tiempo. Y lograron finalmente como respetarse en sus diferentes ámbitos de competencia, desarrollar una amistad, los personajes entre ellos, a raíz de una casualidad. Eso yo diría que es único, nunca te va a pasar en otro juego. Puedes jugar años un juego online de rol, puedes jugar años con tus amigos al Carcassonne o al Qatar y nunca te va a pasar eso, al Catán. El rol te permite eso, es la construcción a largo plazo y el asumir que entre todos armamos algo que puede ser divertido. En una partida, no importa si los personajes lograron conseguir su objetivo o si murieron de forma horrible en el camino. Parte de la esencia de los juegos de rol es que todo puede pasar. Esa libertad es la que crea los momentos más emocionantes. Ya que la única forma de ganar en los juegos de rol es que tú y tus jugadores quieran reunirse a jugar una vez más. Bølgerne ruller så tungt ved natt.
Langt ute på havsens vande, der vifter ei vind, og der intet seil. Der glimter ei stjerner i sjøens speil, men der driver lig mot strand.